Vamos a determinar ángulos que se forman en la circunferencia. Para ello, siempre es recomendable recordar conceptos básicos, que es la circunferencia, el círculo, que es una cuerda, un arco, una recta tangente, para así comprender a veces la fórmula o los elementos que nos dan para poder calcular el ángulo. Vamos a hacer estos 4 ejemplos. Primero hay que identificar qué tipo de ángulo es. Aquí en este caso, yo me doy cuenta que me dicen que este es el centro de la circunferencia y entonces lo que me piden es que yo calcule el ángulo ACD. Recordemos que la letra de en medio es la que es donde vamos a calcular el ángulo. Entonces, como el centro, aquí está el vértice del ángulo, entonces este es un ángulo central. Y una formulita me dice que el ángulo central es igual al arco que forman sus lados. Para ello, aquí hay una letra B porque me dice que es el arco ABD. Si no estuviera esta letra y me dijeran el arco AD, podría yo considerar que tal vez es este. Pero bueno, es el que comprende de A, B y D. Si yo me voy a la formulita, dice el ángulo central es igual al arco. ¿Cuánto vale el arco? Dice que el arco ABD es igual a 80. Entonces, por lo tanto, dice que es igual la medida del arco que del ángulo. Entonces quiere decir que el arco ABD es igual a 80. Entonces mi ángulo ACD va a ser igual a 80 grados. Porque cumple esto. Ángulo central es igual al arco. Si el arco vale 80, mi ángulo central vale 80. A veces me pueden dar el ángulo central y me dicen ¿cuánto vale el arco? Pues me acuerdo que el ángulo central es igual a su arco y entonces va a ser el mismo valor. Ahora, aquí me dicen que yo calcule el ángulo APB. APB, este es el que voy a calcular. Primero identifico qué tipo de ángulo es. Entonces este es un ángulo inscrito. ¿Por qué es inscrito? Porque me dice que el vértice del ángulo va a estar posicionado en cualquier parte de mi circunferencia. Entonces yo aquí identifico que aquí está el vértice, entonces es un ángulo inscrito. Y me dice que el ángulo inscrito es igual al arco entre 2. Entonces vamos a calcular esto. Dice que el arco ABC es igual a 70. Si yo sigo esta formulita, diría yo, el arco ABC es igual a 70 grados. Y eso lo voy a dividir entre de 2. Por eso es que me piden que yo calcule mi ángulo APB, mi ángulo inscrito, que es APB, es igual al arco, que vale 70 entre de 2. Por lo tanto, es igual a 35 grados. Quiere decir que este vale 35 grados. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí me dicen que quieren que yo calcule el ángulo APC. APC es este. Identifico qué tipo de ángulo es. No es ni central porque su vértice no está en el centro. No es inscrito porque su vértice no está en un punto de la circunferencia. Pero me recuerdo el concepto que me dice que un ángulo semi-inscrito está formado por una recta tangente, ¿sí? Y aquí tengo su otro lado. Entonces digo, este es un ángulo semi-inscrito. Y el ángulo semi-inscrito es igual al arco entre de 2. Entonces, ahora sí ya lo puedo calcular. Dice, mi ángulo APC, que es mi ángulo semi-inscrito, es igual al arco. Y aquí me están diciendo que el arco ABC es igual a 70 entre de 2. Por lo tanto, es igual a
35. Este vale 35. ¿Sí? Entonces, aquí ocupé estos valores porque si se dan cuenta, es la misma fórmula para el ángulo inscrito que para el ángulo semi-inscrito. Solo que uno está dentro de la circunferencia y el otro queda fuera. Ahora, por último, tengo acá lo que me dicen. Quieren que yo calcule el ángulo PRQ. Este es el que voy a calcular. Aquí digo, ¿qué tipo de ángulo es? Aquí me doy cuenta que no es ni una recta tangente y que mi ángulo también es fuera. Pero está formado por estas dos. Estos dos son sus lados. Entonces, aquí digo, ¿qué fórmula voy a ocupar? Como es un ángulo exterior, me dice que es el arco mayor, que en este caso sería este su arco mayor, menos el arco menor, este más pequeño, entre de 2. Entonces digo, vamos a calcular ángulo exterior, que sería mi ángulo PRQ es igual, y me voy a la formulita, dice arco mayor. ¿Cuál es el arco mayor? Este, ¿vale? 90 menos el arco menor, que vale 40 grados entre de 2. Por lo tanto, mi ángulo va a ser 90 menos 40, 50 entre de 2, 25 grados. Y este valdría 25 grados. ¿Qué es lo que tienen que poner aquí? Atención, que no siempre me piden calcular el ángulo. A veces me pueden pedir que yo calcule este arco, a veces me pueden pedir que yo calcule este arco, puede ser este arco. Entonces lo que tenemos que identificar es qué tipo de ángulo es y solamente colocar los elementos que me dan en la formulita y despejar. Entonces hay muchas variantes, pero el chiste es entender qué tipo de ángulo es y detectar qué elementos hay, sustituyo en la fórmula, en ocasiones hay que despejar y así obtenemos el valor del ángulo que me están solicitando.